Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada que arrancamos hoy de Tres Lecciones. Mi nombre es Miguel Jaramillo, soy el director del programa de Ingeniería Administrativa de la Universidad de IA. Y en la tarde de hoy me acompaña esta coequipera de siempre, Cristina Arbeláez, nuestra emprendedora, cofundadora de Capúa. Hola, Cristi. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y nuestro invitado del día de hoy es Juan Luis Izaza. A mí me complace mucho pues que Juan Luis nos esté acompañando hoy y específicamente en este arranque de año para Tres Lecciones, precisamente porque el tema que nos trae creo que va a ser una muy buena manera de empezar este 2021. Sobre Juan Luis, pues yo quisiera mencionar que me une con él una amistad de muchos años, de cuando estábamos por allá en Kinder. Entonces, pues toda la vida hemos compartido momentos muy especiales y siempre es muy grato en estos espacios, pues uno poder invitar amigos y personas que uno conoce y admira en lo personal y en lo profesional. Juan Luis se ha dedicado a trabajar en el mundo de las agencias de publicidad y contenido. Y una de las actividades que ha desarrollado en los últimos años es el estudio de tendencias y lleva varios años publicando un informe al final de cada año, principio de cada año, sobre las tendencias que más van a marcar los mercados y el consumo en el año siguiente. Ese es el tema, pues, del cual vamos a hablar el día de hoy. Juan Luis, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Tres Lecciones y bienvenido. Miguel, muchas gracias por esa presentación. Y gracias, Cristina, también por la invitación. Un gusto conocerte. Pues la verdad es que me parece fabuloso estar aquí. Me encanta poder estar en este espacio para hablar un poco de tendencias. A ver, te cuento un poco de mi trayectoria en estos últimos años. Pues yo trabajo desde hace varios años en DDB, que es una agencia de publicidad de las agencias tradicionales. Si alguien vio Mad Men, puede darse una idea bastante cercana de lo que somos las agencias de publicidad Sí. tradicionales. Probablemente un poco más evolucionado en muchos aspectos y pues evidentemente hemos entrado en el mundo digital y en muchas cosas, pero pues seguimos siendo una agencia de publicidad pues basada fundamentalmente en las ideas creativas y demás. Te puedo contar que pues mi trabajo dentro de DB está en el área de estrategia, de planeación estratégica, y de ahí nace el interés por el tema de tendencias, porque básicamente lo que hace planeación estratégica es ayudarle a los clientes, a las marcas, a entender los cambios que están ocurriendo en la cultura, los cambios que están ocurriendo en la vida del consumidor, los cambios que están ocurriendo en el entorno. Entonces, este empezó como un ejercicio personal. Yo en ese momento estaba trabajando en la oficina de México, de DB México. Empecé en la oficina de Colombia, pero en ese momento estaba en la oficina de México y comencé simplemente a recopilar las tendencias al principio del año como un ejercicio para yo organizar un poco mi mente sobre esos cambios que estaban ocurriendo en la vida de los consumidores, y ahí de repente empecé a armar como un documento, lo compartía con mi equipo de planners y de repente me dijeron, no, pero pues públicalo, y empezó como a tener auge. Ya me pasa siempre de octubre, noviembre, la gente me empieza a escribir cuándo sale el reporte de tendencias y tal. Entonces ya tengo también como la presión de la gente que lo espera. Entonces son ya 11 años que he estado publicando las tendencias y bueno, pues me encanta en esta oportunidad compartir con ustedes las tendencias 2021 en este año. Pues todos los años son difíciles de predecir, pero definitivamente pues este es un año bastante particular. Entonces, Sí. si quieren les comparto Este sí que es pantalla. un año que nadie había previsto. Así es, exactamente. Les voy contando un poco sobre cada una de las tendencias y al final abrimos como una conversación, si les parece. Dale, perfecto. Perfecto. A ver, acá. Y ahí me confirman.
que estén viendo la pantalla, ¿vale? Adelante, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí digamos que siempre, otra cosa es que siempre son 8 tendencias por una razón. Y además tengo que pedir excusas porque sé que el espacio se llama 3 lecciones. Ahora probablemente hablemos de las lecciones y nos quedemos con 3, pero es interesante el hecho de que sean 8 porque creo que le agrega valor a la gente por decir, mira, de los muchos reportes de tendencias, de las muchas publicaciones que vas a encontrar sobre tendencias, pues estas son las 8 clave, ¿no? Obviamente se quedarán cosas por fuera, pero ayuda también a que la gente pueda tener acceso, digamos, a una síntesis fundamental de las tendencias principales. Entonces, pues básicamente esas tendencias ya las vamos a ver en detalle, pero primera se llama optimismo controlado, la segunda se llama capitalismo suave, la tercera se llama vida anfibia, la cuarta se llama rediseño individual, la quinta se llama doctor soy yo, luego desconfianza normal, la séptima se llama pensar humano y la última se llama vergonzosa culpa, ¿no? Entonces, voy a ir contándoles de cada una con algunos ejemplos y puntos que quiero destacar. De esto existe pues un documento como lo mencionó Miguel y con mucho gusto les comparto el link para que lo puedan descargar y puedan como leerlo más a detalle. Perfecto. Buenísimo para cargarlo ahí en el video en Lo YouTube. ponemos en las notas del episodio, sí. Así es. Perfecto. Sí, lo más fácil es juanisasa.com y ahí están, el primero que vas a encontrar es portugués, luego en inglés y luego en español, entonces ahí puedes compartir el link. Bueno, entonces arranquemos con el primero. La primera de las tendencias se llama optimismo controlado, ¿no? Y esto suena como medio contradicción, pero lo que quiere decir es que, y quiero leer esta como síntesis, dice, si algo nos ha producido la noticia sobre el desarrollo de la vacuna es optimismo, pero será moderado porque la incertidumbre sobre el regreso a la normalidad nos mantendrá cautelosos. Será un año en el que vendrán fuerzas reconciliadoras, pero la polarización aún no cederá. El 2021 es un año para celebrar avances, pero siempre evitando ser demasiado optimistas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Yo quiero arrancar con esta imagen, que creo que es una imagen que estuvimos esperando por mucho tiempo, que no sabíamos si iba a dar, si esto finalmente iba a funcionar. Entonces aquí hay esperanza, ¿no? Como que vemos esto y decimos, bueno, la democracia funcionó, las instituciones funcionaron, viene una moderación, viene una reconciliación, pero de repente nos encontramos pues estas cifras donde vemos cómo por un lado los votantes de Trump, los votantes de Biden tienen desconfianza hacia quienes votaron por el otro candidato. Y la cifra que ven ahí a la derecha, que a mí me sigue impactando muchísimo, 82% de todos los que votaron por Trump siguen considerando que Biden no es legítimo, digamos, no es el ganador legítimo de las elecciones. Entonces, optimismo controlado, ¿vale? La vacuna, bueno, ya estamos viendo gente vacunarse, ya en Colombia hay fecha, es decir, hay optimismo, pero empezamos a ver estos estudios como estos data de Pew Research Center, donde vemos cómo, aunque la gente pues puede tener acceso a la vacuna, vamos a empezar a ver pues todos estos cuestionamientos, ¿no? Miren, me impacta mucho cómo cayó de mayo a septiembre. En mayo la gente estaba definitivamente hay que tener una vacuna, ya para septiembre no sé si me pondría la vacuna. Entonces va a ser un poco ese optimismo controlado, ¿no? Y esto... Y ahora que ya la tenemos, empiezan a aparecer los que dicen que no se quieren vacunar y todas las teorías de conspiración. Así ¿no? así es. Entonces, por eso es un poco como ese optimismo controlado. Vamos a ver, pues el fenómeno de la polarización sigue siendo importante en todos los países, ¿no? Y aquí quizás la mejor explicación es este estudio, digamos, este análisis que hace este profesor de Northwestern University que se llama Eli Finkel, y él dice, él realmente es especialista en relaciones de pareja y en relaciones interpersonales, pero la revista Time a finales del año pasado le pidió que hiciera un análisis de qué pasaba en la sociedad americana y me impactó mucho este análisis que él hace. Tiene esta frase, dice,
si uno se pusiera en la tarea diabólica de construir el matrimonio más tóxico posible, maximizaría el irrespeto, se aseguraría de interpretar las acciones de su pareja de la peor forma posible y se rodearía de gente que odia a su pareja. Así que si lo llevamos al mundo político, hemos construido el matrimonio más tóxico posible, ¿no? Y él dice, básicamente lo que está pasando son tres cosas, ¿no? En primer lugar, que este fenómeno ya hemos hablado mucho de él, esta cosa de las burbujas de opinión, ¿no? Entonces yo me rodeo solo de gente que piensa como yo, con lo cual, pues, todo lo que me llega a mí, pues estoy de acuerdo conmigo. Entonces, de alguna manera pierdo ese concepto de que hay gente que piensa diferente. Pero además él dice hay dos fenómenos más que son muy, muy peligrosos. Primero, él lo llama inferioridad moral y lo que dice es, hoy lo que ha pasado en la polarización es que hemos dejado de ver a la gente que piensa diferente como nosotros como gente que está equivocada, ¿no? O sea, toda la vida ha existido izquierda, derecha, quien está en un lado del espectro político y otros otro, pero siempre con esta idea de yo creo en este candidato o apoyo a este candidato y la gente que apoya a los otros candidatos es porque no sabe, es porque no entiende, es porque no ve, pero no porque sean malos. Hoy estamos hablando de una inferioridad moral. Entonces la gente empieza a sentir que quien vota diferente no es que esté equivocado, no es que no vea la realidad, no es que nació en un contexto diferente, no, es que es una persona moralmente inferior. Y eso, dice Finkel, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque está generando estos bloques y el tercero es la mega identidad, donde toda la gente que no piense como yo se vuelve un grupo completo, ¿no? Entonces, él dice, los movimientos LGBT, los grupos afroamericanos, la gente que está de acuerdo con el aborto, empezamos a ver como si todo eso fuera un bloque y no como gente que puede pensar, algunos estarán de acuerdo con una cosa, con otra, algunos apoyan la izquierda, la derecha, no todo tiene que estar en un mismo bloque. Y lo que pasa con esa mega identidad es que se vuelve, con el tema de la inferioridad moral, se vuelve como un tema religioso, como si fuera una religión. Es decir, o es de mi religión o no, o es pecador o es parte de mi religión. Entonces se vuelve mucho más como con una mirada religiosa que con una mirada realmente política, como debería ser. Entonces, ese es un tema, otra vez, optimismo controlado. Por un lado avanzaremos, por un lado veremos reconciliación, por un lado veremos, digamos, instituciones democráticas que funcionan y por otro vemos esto que no termina de funcionar, ¿vale? Entonces, ese es como el concepto de optimismo controlado. La segunda se llama capitalismo suave y aquí también lo leo, dice, hace un año dijimos que el futuro del capitalismo estaría en el centro de la discusión, ¿no? Ya hace mucho tiempo hemos visto cómo el capitalismo como sistema se cuestiona y así fue, ¿no? Lo hemos visto como un tema muy recurrente. La pandemia acabó de abrirle paso a este debate, pues súper polarizante, y definitivamente ganó el consenso sobre la necesidad de reformar o de revisar el capitalismo como lo conocemos. La inequidad sigue siendo el gran motor de este debate que involucra a las compañías y su compromiso de ayudar a cerrar brechas, ¿no? La inequidad es la palabra, ¿no? Esta es la palabra que está moviendo las discusiones realmente. Este es un estudio del barómetro de la confianza de Edelman y miren cómo incluso Colombia es el tercer país más alto donde la gente dice, hay un consenso global, 62% de la gente dice, pues sí, definitivamente quienes han entrado en la pandemia en peores condiciones, pues saldrán en peores condiciones, ¿no? Esto que se habla de la recuperación en forma de K, ¿no? Que los que estaban bien terminarán mejor, los que estaban mal terminarán peor, ¿no? Y se abre pues más esa brecha, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dice que definitivamente pues la desigualdad crecerá, que el índice de Gini puede llegar a crecer 1 o 2 puntos según los países de cómo terminarán pues luego de la pandemia y que esto evidentemente pues es un riesgo muy alto en términos de protestas, marchas de los ciudadanos cuando pues esos niveles de inequidad que ya estaban significativamente altos en países como Colombia, por ejemplo, y en muchos países de América Latina, pues llegaremos a un nivel mayor de inequidad. Entonces, por eso nace mucho este concepto del stakeholders capitalism
que estamos oyendo hablar tanto, ¿no? Este capitalismo que considera a las otras partes, considera a la comunidad, considera a los clientes, a los empleados, al final que todos ganemos y no que gane pues un grupo de accionistas solamente. Entonces de esto pues evidentemente oiremos hablar mucho. Ustedes saben que el Foro Económico Mundial está hablando de este gran reinicio, y el gran reinicio no es otra cosa que volver a sentar de alguna manera las bases del sistema económico. Y esta gráfica me gusta mucho porque ellos lo que hacen es que ponen todos estos retos tecnológicos, sociales, políticos, ambientales que tiene hoy cualquier organización, y al final dicen todo esto únicamente va a poderse solucionar si hacemos este replanteamiento de alguna manera de nuestro sistema, ¿no? Entonces eso me pareció que es interesante, y este debate pues está, como todos ustedes saben, muy impulsado desde los consumidores más jóvenes, pues por pedirle a las marcas que apoyen las causas en las que creen, evitando las marcas que no apoyen las causas en las que ellos creen, y buscando, digamos, que las marcas tengan una postura, ¿no? En esas causas que ellos apoyan, ¿no? Estos son generación Z y millennials que, pues como ustedes ven, tienen pues un peso cada vez más grande en la población. La tercera de las tendencias se llama vida anfibia, y el nombre de vida anfibia pues es interesante porque tiene mucho que ver con el confinamiento. Aunque muchas cosas ya veníamos viendo que surgían, pues el confinamiento nos terminó de volver anfibios a todos, ¿no? Dice, quizás lo primero que descubrimos con el confinamiento fue la increíble capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos. La mayor herencia que nos dejará la pandemia será que nos hemos hecho ambidiestros. Es decir, nos moveremos cada vez más fácilmente entre los espacios físicos y los digitales, entre el trabajo y el descanso, entre las vacaciones y el trabajo, entre el campo y la ciudad, entre la informalidad y la compostura. Nos moveremos con mucha más naturalidad cada vez, ¿no? Y aquí hay una frase que me encanta de esta mujer que se llama Liz Bourrow, que es una ex vicepresidenta de WeWork, y ella dice: las oficinas funcionarán como espacios donde la gente se reunirá para cultivar el liderazgo o el desarrollo personal, y también como una especie de club social para estar en contacto con los compañeros, aunque no volveremos a vernos en ellas 5 días a la semana. Y esto me encanta porque se acabaron las oficinas. No, no se acabaron. ¿Toda la gente va a trabajar desde la casa? No. ¿Toda la gente volverá a trabajar desde la oficina? No. No, seremos anfibios. Vamos a ser capaces de vivir en uno y en otro mundo con mucha facilidad. De hecho, este es un estudio que hizo Vogue, Vogue Business, obviamente con marcas relacionadas con vestuario. Y aquí es interesante porque estos 3 datos, que además me los encontré así, me parece que describen perfectamente lo que uno podría decir cómo es el futuro, ¿no? El futuro del retail en general. Dice 56% de los consumidores dicen que compran más productos de manera online, ¿no? Como resultado de la pandemia. Entonces, compra online, 56%, súper validado. A estas alturas nadie tiene ninguna duda que la compra online crece, ¿no? Y que crecerá y tal. 39% de las marcas, de los comerciantes, dicen que están ofreciendo alguna alternativa para que la gente se pueda probar la ropa de manera virtual. 39%. Entonces, ¿las tiendas serán completamente virtuales? No, es 39%. ¿Las tiendas serán totalmente físicas? No, porque hay un 39% que ya están experimentando otras formas de compra. Y luego un 61%, otra vez de los compradores, dicen que volverán a las tiendas cuando existan las medidas de seguridad y tal. Entonces, ¿se acaban los retails? No, porque 61 dice que volverá. ¿Se acabará el retail se acabará el online cuando vuelva el retail? No. ¿Se acabará el retail cuando esté online? No, ninguno se acabará, ¿no? Aquí lo que vemos es cada uno hará un esfuerzo por vivir en esos dos mundos, tanto el comerciante como el consumidor. Y eso pues ya lo estamos viendo. La realidad es que todos somos anfibios hoy. En un estudio de este dato es de PayPal que me encantó, porque dice que las compras de ropa de la cintura para abajo cayeron un 30%. La ropa de la cintura para arriba creció casi lo mismo.
Entonces, y los cosméticos crecieron un 41%. Entonces, ahí claramente, pues estamos hablando de esos dos mundos, del athleisure, ¿no? Este mundo anfibio es interesante porque usa estas palabras, ¿no? Athleisure, staycations. Entonces, como que mezclamos mundos en una misma palabra, quiere decir básicamente ese mundo anfibio en el que nos movemos, ¿no? Y pues este athleisure, ¿no? Esta ropa deportiva, pero que usamos para trabajar y demás, o la ropa de dormir que usamos para trabajar, o sea, toda esta mezcla, pues básicamente creció. Y aquí hay un ejemplo que me parece súper interesante mencionar, y es un dato que me encontré de Gap Inc. Gap dice que cerrará 220 tiendas de Gap en los próximos 2 años y cerrará 130 de Banana Republic, pero abrirá 40 de Old Navy y 100 de Atleta. Es decir, su marca de bajo costo y su marca de ropa de athleisure crecen. Hoy son el 55% del revenue de Gap Inc. y esperan que para el 2023 sean el 70%. Entonces, ahí te muestra claramente, o sea, Banana Republic, que significó una era de ropa de trabajo para reuniones casuales, pero formales, pero esto que casi que ellos se inventaron ese concepto, pues no, ya no va, o ya va mucho menos y crece, digamos, Pero eso te iba a preguntar, ¿cierran las tiendas físicas porque migran a la venta virtual con esas marcas o porque ven que, digamos, el tema es un cambio del consumidor de dejar de consumir determinado tipo de productos e irse más hacia el Old Navy y la otra marca? Pues yo creo que es un poco las dos cosas. Ahora, el crecimiento del Navy también nos habla mucho del tema de un consumidor que va a estar pues mucho menos dispuesto a gastar en ropa, pero yo creo que va de la mano, ¿no? Pero evidentemente si hay un cierre de tiendas, pues seguramente es porque ellos ven que es digamos, un negocio en el que le apostarían menos. Pero sí, seguramente que online seguirán presentes y tendrán su fuerza, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, la cuarta de las tendencias se llama rediseño individual y aquí decimos, entre los cuestionamientos que ha traído consigo la pandemia, llega la pregunta por nuestro propio perfil, tanto personal como profesional, presionados por el desempleo o por los puestos de trabajo que comienzan a ser reemplazados por la automatización. Vamos a ver crecer el boom de las startups mucho más de lo que ya están. En un mundo que está buscando desesperadamente incorporar las diferencias, cada uno buscará huirle al hecho de ser normal, ¿no? Y esto es interesante y ya les voy a decir por qué. Aquí hay como dos cosas, si se dan cuenta, ¿no? Por un lado está este tema de rediseñarme como personal y profesionalmente, pero también está ese rediseñarme en el sentido de cuál es el perfil que le quiero mostrar de mí al mundo, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte, digamos que me parece que está mejor ilustrada que nada a través del tema del crecimiento de los freelancers. Esto en Estados Unidos me impresiona mucho, el 50% de la generación Z, o sea, 18 a 22 años, o sea, probablemente quienes están hoy en la universidad dicen que están haciendo freelance. Entonces ya uno casi que podría decir probablemente no vas a tener, es decir, ya uno de cada dos sabe que nunca trabajará para una empresa, ¿no? Básicamente, ya ahí estás hablando de un 50%, es muy fuerte. Pero el 12% de la fuerza laboral de Estados Unidos dice que comenzó a hacer freelance durante la pandemia por primera vez. O sea, básicamente la pandemia sí fue un disparador de este tema. A mí me impacta mucho, en el reporte menciono mucho, con mucho interés el caso de OnlyFans. Ese crecimiento que ha tenido, pues evidentemente sabemos, o se dice que el 95% de todo el uso de OnlyFans está relacionado con la pornografía, pero a mí más allá de eso, lo que me parece interesante es el modelo, es decir, yo no le pago a un website, le pago a la persona, ¿no? Entonces, estamos viendo también cómo la gente se suscribe a un newsletter de un periodista, no al medio, no al periódico, no al canal, se suscribe al periodista. Entonces, también me parece que esto tiene mucho cuestionamiento para las empresas, donde probablemente la gente va a decir, yo quiero contratar a esta persona y a esta de esta empresa, no a la empresa, a la persona, ¿no? Ese es un punto de inflexión muy interesante. Claro, claro.
Y bueno, todo este rediseño pues tiene que ver con todas estas cifras que hemos visto impresionantes de crecimiento de cursos y de la gente buscando certificaciones y todo esto indudablemente va a seguir creciendo. Pero también, como les decía, está un poco este tema de cuál es el perfil que le quiero como vender al mundo de mí, ¿no? Está esta mujer, Halsey, perdón, que la revista Time la considera pues uno de los 10 líderes de la próxima generación. Y Halsey tiene una característica interesante y es que se define en el reportaje que le hace la revista Time, me parece interesante porque se define con los 3 B: birracial, bisexual y bipolar. Y yo pensaba, hace 10 años, cualquiera de esas 3 cosas sería un obstáculo gigantesco en su vida. Y hoy, por el contrario, se vuelve algo interesante su perfil y probablemente quedó por fuera de ser líder de la siguiente generación mucha gente que no tenía ninguna de esas características, ¿no? Entonces, pues birracial, ya sabemos que hay una cantidad de discriminación, había una cantidad de discriminación y todavía, pero digamos que hoy empieza a ser como un perfil interesante, ¿no? Bisexual, entonces también este tema de la diversidad sexual, la gente no declarándose 100% heterosexual en un porcentaje grande, entonces también eso tiene una implicación interesante, y el hecho de bipolar, ¿no? Cuando las enfermedades mentales probablemente serían, o las condiciones mentales, yo no sé cómo ni llamarlo, no sé si se puede decir discapacidades mentales, eran obviamente un obstáculo en muchos espacios, pues hoy es como algo que por el contrario tú muestras como parte de un perfil interesante y atractivo. Entonces, eso me parece que tiene mucho que ver con esta manera como nos describimos, como qué dice tu perfil de ti, ¿no? ¿Qué dice tu resumen? ¿Cómo te defines tú en este mundo que está pues ávido de tratar equidad de género y esto? Entonces, ¿cómo te defines y cómo te presentas? Bueno, la quinta tendencia se llama Doctor Soy Yo, y básicamente dice, pues el COVID-19 evidenció que muchos gobernantes se sienten con la capacidad de volver la ciencia un tema de opiniones y no de hechos. Pero si quitamos el tema, digamos, político, el ciudadano por su parte ha seguido una línea similar, opinando sobre los riesgos de la vacuna o lanzando sus propias teorías sobre las medidas más convenientes para detener la pandemia. ¿Cuál es la herencia que nos quedará de todo esto? Pues un ciudadano que se hace como, llamémoslo así, médico en jefe de su propia salud, ¿no? Y aquí hay como 2 elementos que me parece interesante destacar. El primero es, en este estudio de Global Web Index me llamó muchísimo la atención que generación Z y millennials, cuando les preguntan cuáles son sus propósitos del nuevo año 2021, en tercer lugar está comer saludable. Y yo pensaba, hace 10 años era impensable que tú con un grupo social joven pensaras que los propósitos del nuevo año era comer saludable. No tendría ningún sentido ni siquiera pensarlo. Y hoy lo es, ¿no? Entonces, hay una conexión muy importante en este concepto de la comida como medicina, muy fuerte. Yo veo ahí un crecimiento muy significativo, veo la gente con este deseo como de experimentar con su propio cuerpo. Entonces vemos todo este auge del fasting, del ayuno y intermitente. Sí. Y, ¿no? Entonces esta cosa de, bueno, voy a comer esto y entonces voy a ver qué reacción tiene mi cuerpo con el ejercicio, y entonces voy a dejar de comer y voy a comer a estas horas y ¿sabes? Como un poco como si tu cuerpo fuera un laboratorio en el que tú exploras, pues obviamente guiados por los websites y por las tutoriales y por lo que tú quieras. Pero me llama mucho la atención este deseo como de intervenir tu propio cuerpo. Y ahí hay un tema que va a ser muy importante que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Hay esta mujer que es autora de un libro que se llama The Happy Kitchen, se llama Rachel Kelly, dice: el poder que tiene la comida de afectar nuestro estado de ánimo va mucho más allá. De hecho, la importancia de la dieta en nuestra salud mental, o la llamada psiquiatría nutricional, por fin está siendo tomada en serio por los psiquiatras tradicionales. Miren esta idea, psiquiatría nutricional. Entonces, ¿cómo vamos sumando estos conceptos donde, ok, entonces mi estado de ánimo, pues lo puedo impactar
a partir de lo que como, ¿no? PepsiCo hizo la última innovación de PepsiCo es una bebida que se llama Driftwell, que es una bebida que te ayuda a dormir. Entonces, mira cómo la alimentación, o sea, cómo una compañía de alimentos termina en el mundo de las medicinas prácticamente, porque yo no sabría en un supermercado dónde poner esta bebida, o sea, en las parte de las medicinas OTC o en las bebidas, no lo sé. O sea, Sí, termina total. siendo, ¿sabes? Como que es, El ¿sí? año pasado tuvimos en una de estas sesiones como invitado a Alejo Mesa y nos estuvo hablando un poco de lo que ellos desde Premex pues, y desde todo el grupo de Sí, es de empresas, Nutreo, que es la de Nutreo, alimentos. exactamente, han venido trabajando y lo que le han estado invirtiendo en investigación y desarrollo precisamente a todo el tema de alimentación y de cómo mejorar la alimentación de los consumidores a través de distintos tipos de productos donde le están metiendo alta tecnología a este concepto que estás diciendo, es decir, una alimentación muy saludable, una alimentación muy balanceada, pero una alimentación muy diseñada de laboratorio casi que para lograr llegarle. Inclusive pues nos contó que desarrollaron un producto pensando cuando arrancó todo este proceso de confinamiento que habían tantas familias pasando momentos muy difíciles porque pues no podían trabajar y vivían del día a día en América Latina y desarrollaron ellos una bebida como una malteada con un alto contenido proteico y alimenticio para resolver ese tipo de problemas. O sea que ahí ve uno pues que hay empresas que le están directamente ya Claro, metiendo la ficha duro claro. a todos estos temas. Claro, y además estás viendo un consumidor cada vez más informado, ¿no? Ya en muchos países de América Latina vemos esta cosa de los semáforos o como se llame, Sí. donde los alimentos tienen la marca, porque ya el consumidor sabe, sodio no es bueno, esto. O sea, cada vez los consumidores tienen más conciencia de esto. Así que creo que, digamos que la alimentación ligada a estado de ánimo es una cosa interesante, pero la alimentación como esta exploración de mi propio cuerpo y tal, me parece que seguirás creciendo como tendencia. En todo caso, para mí súper pues, interesante, yo que estuve en esa industria de alimentos, porque los alimentos funcionales alrededor de la salud del cuerpo sí llevan muchos años, ¿cierto? Y vienen Claro, desarrollándose desde hace mucho tiempo, pero esa psiquiatría nutricional y de verdad que pues que ya vaya no solo a la salud física, sino mental, es una evolución que me parece súper interesante y que no la había oído, pues es primera vez que la oigo. claro. Y mira que lo otro, que es toda la razón, digamos, evidentemente todo el tema de la alimentación, pues más saludable y tal, lo hemos escuchado mucho. A mí lo que me parece novedoso ahí es esa función del consumidor como director de su propio, Sí, sí. ese laboratorio que queremos hacer con nuestro cuerpo, a ver qué pasa, voy a dejar de comer entonces en la noche, a ver qué pasa si, entonces voy a empezar a comer solamente no sé qué, voy a eliminar tal cosa y tú dices, pero estás siguiendo un nutricionista. No, yo leí que si empiezo a comer más verduras en la mañana y más calorías en la tarde, o sea, sabes, como que la gente empieza a armarse como Sí, su propia dieta, a mí eso me parece apasionante, ¿no? sí, me leí 3 artículos, me vi 4 videos de YouTube y empecé a experimentar. Exacto, 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 exacto. Bueno, la número 6 se llama desconfianza normal y aquí lo que digo es que uno de los términos que más escuchamos el año anterior fue nueva normalidad, ya nos desesperaba oír el término nueva normalidad. Pero pues después de un cambio radical en nuestras vidas, como el que ha traído la pandemia, difícilmente podemos volver a confiar en la autoridad, en los gobiernos, en la tecnología o en las marcas, ¿no? La desconfianza es el factor que mejor expresa esa nueva normalidad. O sea, ¿qué es la nueva normalidad? Es un estado de desconfianza. No sé qué puede pasar. Ya pasó una pandemia o ya está pasando una pandemia que nadie previó. O que pues, aunque algunos lo hubieran previsto, pues nadie lo tenía, o el público en general no lo tenía en el radar. Entonces, básicamente, como que ya no sé en qué confiar, ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, también en este barómetro de la confianza de Edelman, me llama mucho la atención cómo los niveles de credibilidad. El barómetro de la confianza de Edelman lleva unos 10 años que se hace o más,
Y a mí siempre me llamaba mucho la atención porque ellos fueron los primeros que hablaron de cómo la gente empezaba a confiar más en una persona como yo, ¿no? En mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, era más fuente de confianza que la autoridad, que los expertos y tal. Y es curioso porque este año, justamente en enero, que publicaron el nuevo barómetro, miren cómo una persona como yo está en los niveles más bajos históricos de credibilidad. Un experto académico está en los niveles más bajos de credibilidad, un experto de una compañía, el CEO está en muchos países en los niveles más bajos de credibilidad y incluso un representante de una ONG está en los niveles más bajos de credibilidad. Y aquí es interesante porque ustedes se acordarán que hasta hace un año, creo que hasta hace un año o 2 años, pues uno decía, ya la gente no cree sino lo que lee en las redes sociales. O uno decía, pues nada, lo que está en Google. Nadie cree pues todo el mundo cree en Google, ¿no? Pues no. Los motores de búsqueda están en el nivel de menos popularidad que desde que se hace el estudio. Los medios tradicionales están en el menor nivel de credibilidad. Los medios de las compañías también en el mayor nivel de baja credibilidad. Y social media también. Las redes sociales están en el nivel más bajo de credibilidad y la gente, ustedes lo saben, tiene un cuestionamiento gigantesco hacia las tecnológicas y estos algoritmos, realmente qué es lo que me ponen a leer y realmente qué es la información que me están entregando y qué es lo que priorizan para que yo lea, ¿no? Entonces, es un momento de gran escepticismo, ¿no? De los medios masivos, de los medios tradicionales, que no hacen un trabajo objetivo. Colombia es uno de los países con menor credibilidad hacia los medios, ¿no? Entonces, me pareció que esto es interesante porque realmente estamos viendo, incluso WGSN, que es este portal de tendencias, dice que ahora lo que tenemos que pensar es que sean los influenciadores serán los que nos ayuden a recuperar la credibilidad. Antes usábamos los influenciadores como una manera de ganar alcance y ganar escala, ¿no? Ellos hablan de los genuinfluenciadores, es decir, de genuinos, ¿no? Que nos ayuden a volver a tener credibilidad, ¿no? Más que alcance. Bueno, la 7 dice pensar humano y acá dice, sin que aún imagináramos lo que significaría vivir confinados el año pasado, habíamos dicho que los consumidores pasarían cada vez más tiempo en sus casas. Después de la pandemia, muchos querrán volver a salir y a viajar, pero la casa seguirá siendo esa versión pequeña de nuestro mundo. En el 2021 pensaremos las distancias, las familias y los momentos sin grandes ambiciones ni grandilocuencias. Lucharemos por mantenernos en un mundo a escala humana. Aquí hay varias cosas que quiero mencionar rápidamente. La primera es todo el tema de lo local, ¿no? Lo local con una mirada muy amplia, ¿no? La pandemia pues ha hecho que todo este cierre de negocios locales le den mucha sensibilidad a la gente, pues el tema de los empleos que se pierden y tal, pero ya veníamos viendo, ya estaba este programa de París de la ciudad de los 15 minutos muy fuerte y ya estábamos hablando de esta cercanía, ¿no? De que la gente no tenga que salir de su zona, de su barrio. Entonces todo el peso de lo local va a ser muy relevante. Nuestra casa, nuestro barrio, eso va a pesar mucho. De hecho, en ese estudio que les mencioné antes de Vogue Business, me llamó mucho la atención que esto lo hicieron 12 meses antes de la pandemia, habían preguntado a la gente por los canales donde prefería comprar y durante el coronavirus, o ahí dice post-coronavirus, pero pues el coronavirus no se ha acabado, pero bueno, fue en agosto del año pasado. Y miren cómo lo que más crece, es decir, el gap más significativo está en el e-commerce de los negocios locales. Es decir, la gente sí quiere e-commerce, pero de negocios locales. Es decir, claro, Amazon crece y todos los formatos, pues excepto los shopping malls, crecen, pero es interesante cómo se habla del e-commerce del local shop. Y me encontré este ejemplo, no sé si lo conocen, se llama No lo conocía. El website es not-amazon.ca. Es una iniciativa en Canadá. Canadiense. Simplemente entras y buscas el producto que quieras, pero siempre son negocios locales, marcas locales. Entonces, creo que aquí es mucho ese mundo a escala humana, ¿no? La automatización ha acelerado la pérdida de empleos, con lo cual es volver un poco a lo humano, ¿no?
Bueno, y la 8 se llama vergonzosa culpa. Dice: el sentimiento que mejor describía hace un año la conversación sobre el tema del medio ambiente era la rabia. Acuérdense de Greta Thunberg, de Extinction Rebellion, de esta ira, esta rabia con el tema de los gobiernos no hacen nada, nadie hace nada, las ONGs no han resuelto el tema por años que han trabajado el tema del ambiental, los gobiernos se salen de los acuerdos, no están cumpliendo y tal. Era esa rabia. La llegada de la pandemia nos demostró que tenemos gran parte de la culpa en el calentamiento global y los ciudadanos se sentirán cada vez más avergonzados y comprometidos a actuar por cuenta propia, pero también presionarán a gobiernos y corporaciones para que actúen de verdad. Aquí este es un ejemplo que a mí me impacta impresionante y esto fue publicado como a finales del año pasado, que fue este hallazgo de microplástico en las placentas de los bebés no nacidos. Entonces es esta sensación de, o sea, ya en nuestro cuerpo hay plástico, ¿no? Entonces ya no es un tema no, es que en los océanos y en las playas hay plástico. El punto es que en nuestro cuerpo hay plástico, ¿no? Y también salía esta noticia en Australia de los bebés que nacieron después de los incendios, que ya tenían los pulmones, el daño para toda su vida que tendrían si sus madres hubieran fumado todo el embarazo, ¿no? Entonces, entonces ya es un tema de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ya es esa sensación de culpa, es esa vergonzosa culpa que nos produce esto. A mí me llamó mucho la atención un documental que hizo New York Times, que está en YouTube, se lo súper recomiendo. Se llama How to Stop the Next Pandemic. Y básicamente lo que dice es: ¿de quién es la culpa de la pandemia? Y la respuesta es tuya, es culpa de todos nosotros, porque la pandemia estas pandemias se generan básicamente porque se rompen estas cadenas alimenticias de especies animales, y eso ocurre porque hay zonas de bosques que se talan para hacer ciudades. O sea, de alguna manera estamos involucrados o somos culpables por el lugar donde vivimos, por lo que compramos, por lo que consumimos. De alguna manera somos culpables de que haya una pandemia. Entonces ahí es donde el consumidor empieza a tener esta sensación como de autocontrol. Me encontré este caso de Allbirds, que básicamente empieza a poner al lado del precio del producto, empieza a poner la huella de carbono, ¿no? Que implica producir ese zapato en términos de distribución, pues de producción obviamente, de materiales, incluso de desecho, de la huella de carbono que implica desechar. Y me pareció interesante porque creo que los consumidores, pues esto les parece cada vez más interesante, que al lado del precio les digas el otro precio, ¿no? Este se vuelve como el otro precio. Y me parece interesante porque a las marcas yo les digo mucho que se adelanten a las legislaciones. Si sabes que viene una legislación en tu industria, ¿por qué no la adoptas desde ya? ¿No? Y siempre menciono un caso que me parece que es probablemente el mejor que yo conozco, que es KLM, la aerolínea holandesa, que ya antes de la pandemia tuvo una campaña donde le decía a la gente que viajara menos, que si podía hacer una reunión online no viajara, que si podía irse en tren no fuera en avión, porque ellos ya sabían que venía una legislación europea seguramente que va a decir que los vuelos de corta distancia tienen que pagar más impuestos o que están prohibidos. Entonces, el adelantarse a la legislación, y creo que esto es interesante porque todos los negocios siempre tienen un radar las legislaciones que pueden venir. Entonces, ¿cómo te adelantas tú? Y eso al consumidor, ¿no? Yo no lo sé, pero de pronto en unos años las marcas de ropa te van a pedir por ley que tienes que poner el impacto de huella de carbono en el producto al lado del precio. Entonces, de repente Allbirds pues lo hace antes y el consumidor dice, bueno, esta gente me entiende, ¿no? Esta gente sabe de qué le hablo. Y bueno, esas son las ocho tendencias. Entonces, bueno, nada, este tiempo ya para que conversemos y ya también oír preguntas, oírlos a ustedes, que sea ya realmente una conversación. Perfecto, muchas gracias, Juan Luis. Cristi.
No, yo le adelanté a Juan mi pregunta y que no va pues específica a las 8 tendencias, sino en general a tus 11 años trabajando en temas de tendencias y para irnos pues en línea de nuestras 3 lecciones. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son esas 3 lecciones que has aprendido durante estos 11 años de leer tendencias y de buscar tendencias y de entender tendencias? Bueno, a ver, afortunadamente me lo hiciste con tiempo porque creo que pude pensar las 3 lecciones que diría. A ver, la primera, el futuro es imposible de predecir. Eso es una realidad. Es decir, existen tendencias, existe planeación por escenarios donde uno analiza los escenarios tendenciales, los más probables, lo que sea, pero siempre es una probabilidad ocurrencial. Nunca realmente tú puedes predecir el futuro. La prueba más clara pues es la pandemia. Es curioso porque yo en las tendencias del 2019 había dicho que se estaba hablando mucho del cisne negro, ¿no? Que algo iba a pasar, que iba como a cambiar completamente, pero en ese momento se estaba hablando mucho de que podía venir una crisis económica, si ustedes se acuerdan. Entonces, que era como un cisne negro y tal. Eso lo dije en las tendencias del 2019 y realmente en el 2019 pues no pasó ni una crisis económica ni nada, ni un hecho pues de estas dimensiones. Y en el 2020 pues justo cayó el tema de la pandemia, que fue un poco así. Entonces, no hay que frustrarse. Yo siempre digo que las tendencias no son predicciones. Las tendencias dan cuenta de movimientos que están teniendo los consumidores, con lo cual yo no aspiro a tratar de decir exactamente qué va a pasar, pero sí estoy diciendo hacia dónde se está moviendo la gente o qué temas le están interesando a la gente. Esa sería la primera. Entonces, nada, no frustrarse por tratar de predecir el futuro es impredecible. Lo que sí puedes es entender hacia dónde se están moviendo los consumidores. La segunda te diría es que las tendencias pues son ciclos muy largos que se van desarrollando. Con la pandemia me pasó muchísimo que cuando empezó pues todo el boom pues de analizar, me preguntaban mucho cuáles son las tendencias que nacieron con la pandemia. Yo les decía, no nació ninguna tendencia, las tendencias se aceleraron, pero la importancia de la casa ya lo estábamos viendo, ya lo habíamos dicho, de hecho estaba en el documento del 2020, ya era como, ojo, la gente está pasando cada vez más tiempo en la casa, las generaciones más jóvenes no están saliendo, están haciendo la fiesta en la casa, los espacios de videojuego están reemplazando el entretenimiento fuera de casa, ojo, que la casa está teniendo mucha importancia y pues bueno, obviamente un confinamiento lo que hizo fue acelerarlo, ¿no? Lo mismo, el tema de este mundo anfibio, este mundo ya lo veíamos y ya estaba dándose, pero pues obviamente se aceleró mucho con la pandemia. Entonces, nada, las tendencias simplemente con estos hechos como una pandemia, pues lo que hacen es acelerarse en muchos sentidos. El tema de la inequidad se aceleró y se va a acelerar más con la pandemia. Entonces, hay lo importante es entender esos movimientos más que tratar de identificar lo que pasa o lo que nace con la pandemia que realmente pues no es, sino que simplemente se va incrementando. Y te diría que la tercera lección es que el futuro siempre se lee con la lente del pasado. Y esto es una cosa que yo he aprendido que me parece que es muy inspirador. Yo siempre digo que digamos, escribir o buscar tendencias siempre es un ejercicio creativo, es un ejercicio subjetivo y creativo, ¿no? Es subjetivo porque es mi visión y es creativo porque te obliga como a pensar hacia dónde esto que está pasando con los consumidores, esto que están haciendo, estas nuevas prácticas, estos nuevos usos, estos nuevos libros que se están escribiendo, estos nuevos temas de los que se están hablando, eso hacia dónde nos estará llevando, ¿no? Y mira que cuando surgió lo de la pandemia, por ejemplo, todo el mundo decía, después de la gripe española vinieron los años 20, no sé qué. Después de la gran peste vino el renacimiento. Entonces, siempre el futuro lo analizamos con una mirada del pasado. Y esto es interesante, pues porque eso nos dice que básicamente pues la humanidad siempre es como, se referencia como sobre su propia historia, pero eso ayuda mucho. A mí, yo soy súper fan de la historia, entonces el mirar el futuro siempre como también te enseña que el ser humano es el ser humano y hay tecnología y hay cambios y tal, pero al final los seres humanos, las motivaciones y todo siempre siguen siendo un poco las mismas, ¿no?
Total, y al final es un tema, si uno, pues yo lo relaciono como con mis temas de data, y lo que hace la data es al final leer patrones del pasado para tratar de usarlos para pronosticar el futuro, y es Exactamente. exactamente lo mismo que estás diciendo. Es exactamente así, es correcto, exactamente. La data te sirve sobre lo que pasa y ahí es donde empiezas a hacer o análisis de correlaciones o lo que sea para Exacto. tratar de decir, bueno, entonces, ¿cuál es la variable? ¿No? Exactamente, Sí, así es. sí, sí, total. Juan, tenemos por aquí una pregunta de una de las personas que están conectadas, es el ingeniero Víctor Barresueta desde Perú. Nos dice Juan, gracias por su excelente exposición. ¿Cuáles serían los nuevos paradigmas de la sociedad post-pandemia? Después de la gripe española regresamos a lo mismo, pero con más tecnología. Pues mira, yo creo que digamos que sí, yo creo que la gripe española es muy inspiradora en el sentido que los años 20, pues fue un poco como esa del siglo pasado, fue como esa explosión de cultura, arte, creatividad y tal. Pues evidentemente yo creo que pues hay muchos negocios y muchas personas que trabajan en sectores de creatividad, de contenidos, de todo esto, que seguramente pues a raíz de la pandemia van a vivir un auge, ya han vivido un auge todas estas plataformas de contenidos y demás, pero seguramente pues en la medida en que la economía vuelve a resurgir, pues hay nuevas formas de financiar estas ideas y estas oportunidades. Yo creo que hay muchas cosas en las que vamos a repetir esos patrones porque simplemente pues vamos a poder volver a hacer fiestas, no sé, el cantante que pueda volver a hacer el primer concierto, que la cifra sea en los últimos 5 años no se había juntado tanta gente en un mismo lugar, pues evidentemente va a volver a ser importante y eso pues nos va a poner como en ese mood de celebrar, de hacer cosas colectivamente, de salir, de reunirnos y todo. Pero definitivamente la tecnología, para responder a la pregunta, pues ya también nos ha mostrado que hay otras maneras de juntarse y todo esto que está pasando con las plataformas de gaming que hacen estos conciertos y todo esto. También nos muestra que ya no es necesario estar en el mismo lugar. Creo que algún analista español decía que lo que se va a acabar es el viaje caprichoso, que eso me parece una definición interesante, ¿no? El turismo por el turismo, esta cosa un poco enfermiza de, ¿no? Conocer 8 ciudades en 5 días y esta cosa tan absurda, ¿no? Yo creo que todo eso se va replantear, digamos, con la tecnología o la gente, pues yo mismo, lo digo por mi experiencia personal, una reunión en Sao Paulo un día, al otro día en Bogotá y al otro día en no sé qué, y esta cosa loca cuando en realidad, y que no podías decir, no, yo me conecto por internet, porque te decían, no, todo el resto de la reunión va a estar presencial. Entonces, hoy pues, o creo que a partir de ahora, pues también la tecnología nos va a mostrar que eso no tiene mucho sentido, o ya nos muestra que no tiene mucho sentido. Entonces, creo que la tecnología sí va a hacer una diferencia con respecto a lo que pasó después de la gripe española, pero seguramente los años 20, después del 23, serán también nuestros locos años 20 de este siglo, seguramente, en muchos aspectos. Cuando yo leía tu informe, me surgió una inquietud similar con respecto a la última tendencia, la de la vergonzosa culpa, y es vos, ¿cuál es tu lectura sobre si esta culpa nos va a durar lo suficiente como para que generemos un efecto positivo en el medio ambiente? Porque a mí de alguna manera lo que me atemoriza es que no aprendamos la lección y que tengamos como un efecto látigo y entonces que a veces lo veo, pues aquí lo hemos visto cada que le dan cualquier apertura o cualquier disminución en las restricciones, pues todo el mundo se bota a la calle inmediatamente, los centros comerciales en Medellín son llenos de personas, a pesar de que seguimos estando en medio de la pandemia. Entonces a veces me hago como la pregunta de, oiga, ¿será que los últimos meses no nos van a dejar una lección de verdad que sea como una cosa tatuada en el alma, que uno diga,
sí tengo que hacer un cambio profundo en mi forma de consumir, en mi forma de actuar para tener pues un impacto más positivo en la sociedad. Pues mira, impacto sí, si es suficiente, no lo sé. Eso es lo que me pasa. Es decir, que tenga un impacto, yo estoy seguro que sí, que sea suficiente para generar ese cambio. Pues yo creo que ya, pues lo que yo he leído, muchos expertos ya definitivamente dicen que el tema del calentamiento global, que mucho tiempo decían, no, pero aún estamos a tiempo, no, pero si empezamos mañana todavía estamos a tiempo, ya al parecer pues ya, aunque empezáramos, ya es muy difícil revertir una parte del calentamiento global, pues que es realmente de todos los temas ambientales, es probablemente el más complicado. Pero yo sí creo que hay un cambio, yo sí creo que habrá un cambio en el comportamiento. Que sea suficiente, que sea la masa crítica que necesitamos, no lo sé, pero yo sí creo que hay un cambio y lo vemos en las nuevas generaciones, lo vemos porque es que la pandemia, o sea, nos puso la realidad muy de frente, ¿no? Ok. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandro Ramírez y él pregunta, ¿piensas que en temas laborales migraremos a compañías con mayor conexión entre sus empleados, menos jerarquía y más espacio de coworking? Pues mira, a mí hay una cosa que me parece muy significativa del tema de las oficinas y es que las oficinas, más allá del tema de espacio físico y tal, pues siempre fueron un indicador importante de jerarquías, ¿no? Entonces, ¿quién tiene oficinas propias? ¿Quién tiene oficina con baño? ¿Quién tiene oficina en el corner office, ¿no? Que era tan famoso. Sí. Eh, entonces, las oficinas tenían, digamos, como unos elementos simbólicos importantes en las jerarquías. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que el hecho de repensar las oficinas, que la gente trabaje desde cualquier lado, en Zoom todos tienen la pantalla del mismo tamaño, ¿no? Entonces, al final, creo que se rompen muchos de esos esquemas. Sí creo que las compañías trabajarán en otro sentido, digamos, el concepto de jerarquías y demás. Lo que yo creo es que las compañías sí están migrando, como yo me acuerdo haber leído esto en un reporte, eh, creo que era de McKinsey hace muchos años, que decía que las compañías iban a dejar de ser dueñas de los talentos, iban a ser más aglutinadoras de talentos. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, eso lo estamos viendo cada vez más. Es decir, ¿qué me hace a mí una compañía competitiva? Que yo conozco los talentos, entiendo los talentos y tengo la capacidad de ponerlos a trabajar juntos para tu proyecto. Más que decirte tengo, o sea, pero no es que los talentos me pertenezcan, ellos están trabajando con otras compañías, con otros proyectos. Pues ese 50% de la gente más joven que está haciendo freelance, pues está eso, trabajando para proyectos que está alguien ensamblando y llamando a este y uniendo a aquel y tal. Entonces, ahí me parece que sí creo que vienen unas estructuras diferentes. Se También el puede hecho de que armar el... ya no tenga esa aspiracionalidad de quedarse por años en una compañía y tal, pues también rompe muchos esquemas de las jerarquías y todo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Carlos Hernández dice, Juan, mil gracias por tu charla, muy interesante. ¿Qué opinas del tema educativo? Viendo las plataformas educativas con este crecimiento, ¿qué pensás que va a ocurrir con la educación presencial? Pues yo creo que la educación presencial será relevante en todo caso. Yo creo, una de las cosas que está mencionada en el reporte es estos esquemas, digamos, donde la gente estudia por grupos. Eso me parece que puede llegar a ser formatos interesantes, digamos, más enfocado a los niños, ¿no? Entonces, el poderse unir los niños, 4 o 5 niños de una misma zona, de un mismo barrio, lo que sea, y estudiar juntos, de manera que hay una socialización, pero no están en estos colegios de 1.200 niños. Y yo pienso que las universidades pueden llegar a formatos así. Yo creo que es la vida anfibia totalmente. Yo creo que no puede desaparecer el espacio de la clase, de la discusión juntos, de la interacción, de los espacios para discutir y todo eso. Yo creo que eso seguirá existiendo en las universidades, pero sí definitivamente habrá probablemente clases que sean completamente, o no sé, o sean una mezcla o sean completamente online. Y creo que a mí este tema de la gente estudiando para una certificación
me cuestiona mucho sobre el futuro de la universidad, digamos, hasta qué es lo que estoy buscando realmente. Y todos lo sabemos que hemos pasado por una universidad, sabemos el valor que tiene la universidad en términos de enseñarme a pensar, a discutir, a liderar, a una cantidad de cosas que te da la universidad, pero veo mucha gente simplemente pues al final estudio 4 años, pero va a salir a hacer un trabajo que lo que necesito es una certificación de Google que me demoro un año sacando, un mes obteniendo la certificación, entonces no tiene sentido como en esa ecuación. Entonces yo creo que sí hay si viene una flexibilización muy grande de toda la educación. Yo ahí con eso que dices me pone a pensar un poquito como en ese balance de las habilidades técnicas y las habilidades blandas, porque eso que mencionaste y mucho de lo que uno aprende en la universidad, además de lo técnico, tiene que ver con lo blando, ¿cierto? Con Claro. relacionarse con sus compañeros, liderar, trabajar en equipo, hablar en público, ¿cierto? Todo ese otro montón de cosas que no son de sacar un certificado online por 4 semanas. Claro. De Así es. acuerdo. Y eso hará seguramente que las universidades le den mucha más importancia a esas habilidades blandas que a lo técnico únicamente. De acuerdo. ¿Nos quieres leer la otra pregunta, Cristi? Tenemos aquí otra pregunta que dice, si tendremos nueva estructura laboral, ¿crees que será inevitable una nueva legislación que dé protección a la nueva clase de trabajadores? Sin ninguna duda. Creo que uno de los temas que a mí me parece más complejo, yo no soy experto en el tema, pero yo te digo, 50% de la gente haciendo freelance no es sostenible para ningún sistema de seguridad social de ningún país del mundo. O sea, Así es es. impensable. O sea, yo no sé del tema ni entiendo, pero eso es imposible que las cuentas salgan por algún lado. Entonces, definitivamente habrá que tener una legislación donde la gente tenga alguna forma mucho más flexible de cotizar para la pensión, de tener una seguridad social, una salud, una cosa. Entonces sí, creo que definitivamente tendrán que venir muchas legislaciones y una reforma, digamos, del sistema de pensiones, pues tiene que pensar que un 50% de la gente, pues según esa cifra y probablemente en nuestros países sea parecido, incluso puede ser hasta más alto, implique ya no trabajar para compañías formales. Sí, de acuerdo. Y probablemente en nuestras economías es más alto por efectos del empleo De la informal, es decir, informalidad. claro, porque tenemos muchas personas pues que ni siquiera los llamábamos freelance, pero han sido freelance toda la vida. El señor que lustra zapatos, el que vende fruta picada en la esquina. Ahí claramente lo que dices es cierto, el tema del impacto en términos de el sistema pensional va a ser un problema complejo de resolver. Exacto. Y que además, pues creería uno que lo que se requiere es un poco más de flexibilidad en las legislaciones, que es un poco ir contracorriente de los legisladores, a quienes les gusta antes no flexibilizar, sino Claro. No, estandarizar. y tú sabes que la legislación va siempre detrás de la tecnología, ¿no? La tecnología va mucho más rápido, entonces ahí es clave ese ponerse al día, digamos, de la legislación. De acuerdo. Bueno, Juan, pues creo que ha sido una conversación muy enriquecedora la de la tarde de hoy. Creo que nos abrís los ojos para poder estar mucho más atentos de lo que podemos esperar de este 2021. Y pues agradezco nuevamente tu compañía en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. No, gracias a Cristi, ustedes. ¿por qué Sí, no, mil Cristi, gracias, Juan. nos cuentas también, antes de que nos despidamos del todo, las 3 lecciones que vienen? Así es, tenemos planeadas ya las próximas personas y los próximos invitados que nos van a acompañar. La semana entrante, el 18 de febrero, tendremos a Santiago Piedrahita, que es el presidente del Grupo BIOS, y va a estar pues entonces con nosotros en el espacio de 3 lecciones a esta misma hora, a las 5 de la tarde. Así es. Aquí acaba de llegar una
pregunta en este momento y no quisiera dejarla desatendida. ¿Crees que las redes sociales tendrán un mayor impacto a medida que pase el tiempo y una mayor influencia en las personas? El tema de las redes sociales es complejo. Yo creo que sí, y definitivamente las redes sociales están para quedarse, pero vamos a ver mucha evolución en el sentido del uso que le vamos a dar o en los espacios. Yo creo que vamos migrando hacia redes sociales. Esto es un tema pues muy amplio, pero digamos que vamos migrando a un espacio mucho más de un entretenimiento individual en muchos casos, que es lo que nos plantea, digamos, TikTok, y ya mucho menos probablemente esta exposición de mis ideas de una manera abierta y digamos tan pública. Entonces creo que va cambiando, pero definitivamente el tema de redes sociales seguirá siendo un tema importante, y la gente generando contenido será algo que nos acompañará pues por muchos años. Vale. Perfecto, no, muchas gracias Juan por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que ha sido un espacio súper rico y como todos aprendiendo un montón y súper interesante pues lo que nos contaste el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Súper interesante la discusión, así que el agradecido soy yo. Me encanta que me hayan invitado. Muchas gracias. Bueno, y me quedó faltando contarles de qué va a hablar Santiago la semana entrante. Va a hablar sus 3 lecciones sobre gestión del talento en ambientes volátiles, inciertos y cambiantes. O sea que creo que va a ser una conversación muy interesante. Muy chévere. Nos da continuidad a la charla de hoy. Así es. Muy bien. Muy bien, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos la otra semana. Hasta luego.